El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, suscribo las palabras de Renato Samper. Estas cosas pasan en Absurdistán. Ecuador a veces no es Ecuador, sino es Absurdistán. Totalmente de acuerdo con su reflexión, estimado Renato. Y gracias a todos quienes se suman a la transmisión por Facebook Live. Estamos también en nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos por televisión en Santo Domingo de los Áchilas y estamos en www.radiomajestad.com, aparte de nuestra transmisión por Facebook Live. Jorge Luis Ortega, jurista, profesional del derecho, penalista, patrocina la defensa del exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, además exsecretario nacional del Agua. Walter Solís es uno de los 21 procesados del caso Sobornos 2012-2016. Este proceso, luego de 2 días de suspensión de la audiencia, se reinstalará el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Luego de varios días de marcha de este proceso, le doy la bienvenida a Jorge Luis Ortega y le pregunto, ¿cuál es la evaluación sobre el juicio? Bienvenido. Gracias, Fabricio, por la invitación. Radio Escuchas, muy buenos días. Quisiera primero también expresar mis condolencias al juez nacional Iván León por el sensible fallecimiento de su señora madre. Bien, yo quiero que la ciudadanía debe entender y comprender que un proceso penal tiene varias etapas. Una etapa investigativa en la que la Fiscalía General del Estado, como agente de persecución penal estatal y representante de la sociedad, recaba una serie de diligencias que, a decir de ella, tienen que o justificar o ratificar el estado de inocencia de un ciudadano que ha sido injustamente denunciado, digamos, o también confirmar que en efecto existió un delito y que existe un responsable de este delito. Una vez que la Fiscalía, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la norma procesal, constitucional y legal, recaba esta información y, a decir de ella, de ese análisis crítico, doctrinario, jurídico, legal, constitucional que realiza de esas diligencias investigativas, resuelve solicitar a un juez que llame o que, digamos, se inicie un proceso penal propiamente dicho, y este juez hace una evaluación, un análisis, una suerte de filtro para establecer si en efecto esos recaudos procesales recabados por la Fiscalía guardan relación al delito con el cual acusa y tal vez exista o no una responsabilidad, una participación de una persona involucrada en este. Una vez que pasa ese filtro, llega a una etapa de juicio, que es en la que en este momento nos encontramos en esta etapa, nos encontramos en este proceso. En esta etapa de juicio, todas esas diligencias realizadas por diferentes peritos, expertos, testigos, etcétera, se presentan ante un tribunal. Este tribunal hace una evaluación, un análisis sobre respecto de esos, de esas personas que llegan al tribunal y se presentan como testigos por parte de la Fiscalía, que realizaron esas diligencias, que realizaron esos informes, o que vieron, conocieron o supieron sobre los hechos materia del delito acusado por Fiscalía. Una vez que esto concluye, los sujetos procesales, llámese Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, en este caso, que interviene en virtud de que representa al Estado ecuatoriano, y los abogados de la defensa hacen unos alegatos, tanto iniciales como de clausura, y también presentan sus pruebas. También presentan sus testigos, también presentan sus pruebas documentales de descargo, que tiendan a establecer o mostrarle a los jueces que esos delitos por los que se les está acusando a sus defendidos, o esos testigos o esas evidencias que ha presentado y que ya se han convertido en prueba durante el desarrollo de esta audiencia, no corresponden a un delito o no pueden establecer la participación de una persona acusada. En eso nos encontramos, en ese momento procesal nos encontramos. El día de hoy precisamente concluye
la presentación de las pruebas de uno de los coprocesados, como es el ingeniero Jorge Glass. Una vez que concluyan estas pruebas, una vez que ya concluyan este desfile probatorio, lo que corresponde es los alegatos de clausura, tanto de Fiscalía, Procuraduría y Defensa, para que los jueces entren a deliberar. Los jueces deberán deliberar solo sobre la base de los testigos, peritos y prueba documental presentada en juicio. Recordemos, ciudadanos, que la Fiscalía General del Estado ofreció 166 testigos, de los cuales prescindió y solo se quedó con 31, porque a decir de la Fiscalía esos 31 eran suficientes. Y ya se había aprobado con esos 31 la teoría de la Fiscalía. Luego ofreció presentar alrededor de 200 o 300 pruebas documentales, cuando a la final terminó reduciendo a 100. Ahora, los jueces deben hacer entonces un análisis sobre respecto de estos testigos, sobre respecto de estas pruebas documentales, y verificar si en efecto primero se ha justificado la existencia material del delito y luego la responsabilidad individual de cada uno. Si los jueces no pueden conectar estos testigos o esta prueba documental con los hechos denunciados o acusados por Fiscalía y la participación de un ciudadano acusado dentro del juicio, debe ratificar el estado de inocencia. Hablemos de la situación de su defendido, de Walter Solís, porque el nombre de Solís fue mencionado a partir de esta estructura criminal develada por la perito, la señora Mantilla, que habló justamente de esta estructura criminal. Esa estructura supuestamente dividida en varios niveles, en 5 niveles. A Walter Solís lo ubican en un nivel 2, autoridades gestoras lo ubican como L3, y que supuestamente Walter Solís, según la presunción, le pregunto a su abogado, el doctor Jorge Luis Ortega, que nos acompaña en esta mañana, era el encargado de tener relaciones para pedir aportes a empresas como Equitesa, Semaica, Suárez y Salas, Constructores, Técnica General de Construcciones y Medco. Perfecto. ¿Cuál es el papel de Walter Solís? Excelente tu pregunta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aclarar a la ciudadanía también varios puntos. Primero, como venía diciendo, estos peritos testigos que se presentan en la Fiscalía, lo mínimo que puede pedir la ciudadanía y los jueces es que sean idóneos, es que sean acreditados, es que sean expertos en la materia por la cual ellos están realizando estos informes o pericias. Y es lamentable cómo la Fiscalía General del Estado presenta 21 peritos, Fabricio, 21 peritos que no han sido acreditados al Consejo de la Judicatura, es decir, no tenían la certificación al momento de realizar sus informes que les acredite como peritos. 9 de ellos definitivamente no estaban acreditados, 12 de ellos, perdón, y 9 de ellos se acreditaron con posterioridad. Que no me vengan a decir, como ya lo dijo la Fiscalía General, que estos peritos se acreditan cada 2 años y quizás en ese periodo en el que realizaron sus pericias no estaban acreditados porque no estaba renovado. Disculpen, ciudadanos, si a usted se le caduca la licencia de conducir, un día, ese día, no puede conducir, está inhabilitado. No le va a decir a la gente de tránsito, discúlpeme, se me caducó hoy y ya la voy a sacar mañana, no sea malito. 1, 2. Te has referido al peritaje de esta perito Mantilla. La perito Mantilla, fíjense, ciudadanos, dice que ella realizó o digamos estableció esta estructura sobre la base de los cuadernos de la señora Pamela Martínez y sobre la información que ésta le brindaba y sobre las anotaciones que tenía ese cuaderno. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no es que hizo un análisis prolijo sobre respecto de el análisis social, familiar, cultural, laboral de los procesados y concretamente de mi defendido, sino que ella se basa en supuestos que otra coprocesada, otra coimputada le presenta. Entonces,
¿qué validez jurídica y qué validez probatoria va a tener una pericia que se basa sobre lo que otra ciudadana coimputada que busca beneficiarse por alguna razón con la Fiscalía General del Estado de una pena reducida o incluso quedar en la impunidad? ¿Qué valor jurídico probatorio tiene esto? Cuando luego se ha establecido que ni siquiera tiene título de tercer nivel como abogada, requisito sine qua non para presentarse o postularse para magíster en cualquier institución de alto nivel de estudio, una institución de posgrado que requiera un ciudadano seguir una maestría relacionada, lógicamente, con lo que es la criminología, que es a la que ella ha dicho que es experta. Entonces, y luego, no solamente que se ha venido desacreditando a través de esto, sino también a través de sus múltiples declaraciones que dan cuenta y fe de que definitivamente la ciudadana perito estrella de la Fiscalía, que supuestamente elabora esta estructura, miente, tiene contradicciones, es equivocada sus apreciaciones. Tú mencionaste algunas empresas con las que aparentemente le vincula. Ciudadanos, Fabricio, todas esas empresas no han tenido un solo contrato ni con Senagua ni con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo en el que el ingeniero Walter Solís Valareso estuvo al frente. Pero ¿tuvieron contratos con otras instancias del Estado o no? Eso tendrán que responder o tendrá que verificarse y comprobarse por parte de la Fiscalía. Yo tengo que responder sobre el periodo porque, ojo ciudadanos, lo que aquí se está acusando es un cohecho. ¿Qué quiere decir esto? Que un servidor público recibe o acepta ofrecimientos, dádimas, dinero, lo que sea, a cambio, por una persona, ¿a cambio de qué? De hacer o dejar de hacer algo de lo que está obligado en función o en razón de su cargo. Entonces, ¿qué quiere o qué tiene que probar la Fiscalía General del Estado? ¿O qué tiene que presentarle a la ciudadanía? Que tal empresa, un día determinado, una hora determinada, en un lugar determinado, le entregó o le ofreció algo a cambio al ingeniero Walter Solís. Tiene que probar el cohecho. Lógico. Y el ingeniero Walter Solís hizo o dejó de hacer lo que debía hacer o no debía hacer por esta contraprestación ilegítima, ilegal. Entonces, si la señora fiscal general del Estado presenta una serie de contratos como prueba documental que dan cuenta del aparente soborno, del aparente cohecho, y esos contratos no han sido suscritos por a quien denuncia haber sido cohechado, haber pedido cohecho, haber sobornado o habérselo sobornado, entonces, señores ciudadanos, y entonces, Fabricio, ¿dónde está el delito? Déjeme insistirle, porque esta parte es importante. Usted señala que en el tiempo de Walter Solís, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en la Senagua, todas estas empresas no tuvieron contratos con el Estado. Pero insisto, pensándolo mal, alguien puede decir, no precisaban tener contratos con esas instituciones, sino con otras instancias del gobierno central. Okay. Y lo que hizo Walter Solís simplemente fue recaudar dentro de esta estructura criminal que ha sido develada en el curso de este proceso. A ver, utilicemos bien los términos. Walter Solís no ha recaudado nada de nadie y no ha sido mensajero de nada ni de nadie. Y él no tenía por qué realizar estas gestiones que tú mencionas entre líneas. ¿Por qué? Porque él no era parte del movimiento Alianza País como tal, encargado de las campañas. ¿Por qué? Porque, a ver, ciudadanos, aquí también hay un punto de orden que hay que tomar en cuenta. Primero, se empezó este proceso llamándolo arroz verde. Luego sobornos 2012-2016. Luego aportes de campañas. Luego cruce de facturas, luego pago de planillas. O sea, ¿qué mismo es? O sea, ¿qué realmente pasó? Entonces, si tú me mencionas, o si el perito Mantilla menciona que aparentemente existía una estructura para recaudar dinero y poder con esto solventar o pagar campañas políticas, entonces es un delito netamente que tiene como,
el Consejo Nacional Electoral es el que deberá haber hecho o tiene que hacer ese control. Entonces ya no se trata de un delito de cohecho, se trata de un delito que se pagó en exceso o no se declaró lo que se recibió para una campaña política. Y no sería materia del cohecho que Por está siendo supuesto investigado. que no. Si quieren investigar eso, tendría que abrir otro proceso. Mire, y aquí se habla de una estructura criminal. Aquí se habla de una organización encargada de cohechar. Por favor, eso no existe. A tal punto que a la Fiscalía General del Estado reflexiona, analiza y se da cuenta de lo equivocada que está, inducida al error, y no acusa ni por asociación ilícita, ni por concusión, ni por tráfico de influencias, ni por crimen. No, acusa por cohecho. Pero no, ciudadanos, no se puede pues denunciar a 21 ciudadanos y empresas por cohecho, porque no todos, ¿cómo va a justificarse que todos se reunieron de alguna manera o forma y se exigieron y se recibieron, se dieron y se entregaron en un mismo acto o unidad o espacio de tiempo? Eso es imposible jurídicamente. Entonces, mira, Fabricio, como lo he dicho siempre, yo no me presento ante los medios de comunicación y al tribunal como un militante político. Yo no soy un militante político. Yo soy un abogado en libre ejercicio profesional que ha defendido su posición y los derechos de sus clientes, no solamente en este gobierno, sino también en el anterior y seguramente en el que viene. Y lo que únicamente que este ciudadano, abogado en libre ejercicio profesional, busca y espera y aspira es que se respeten los derechos y garantías consagrados en la ley y en la Constitución a sus defendidos. Correcto. Y si en derecho y con prueba plena, justificada, que establezca un nexo causal entre los hechos denunciados por la Fiscalía y las pruebas presentadas, idóneas, debidamente actuadas, apegadas a la Constitución y la ley, se debe resolver, perfecto, la ciudadanía estará tranquila, la defensa estará satisfecha de que se hizo un trabajo eficiente por parte de Fiscalía y los jueces. Se me terminó el tiempo, brevísimo, en 30 segundos, Jorge Luis Ortega. ¿Se cayó el caso Sobornos 2012-2016? Sin lugar a dudas. ¿Está convencido Sin que se lugar cayó, a dudas. que no hay caso? No hay caso, y lastimosamente no hay caso. Y fíjense, ciudadanos, lo que yo, para concluir y terminar la idea anterior. El apresuramiento, la falta de cuidado, de acuciosidad y de criterio jurídico por parte de la Fiscalía General del Estado ocasiona que se deje en la impunidad a responsables de delitos, pero también lesiona los derechos de los inocentes. Y eso es riesgoso en una sociedad democrática. ¿Y por qué digo esto? Porque su falta de acuciosidad y su falta de investigación objetiva y selectiva permitió que Odebrecht hasta el día de hoy no se encuentre procesada en ningún caso en el país. ¿Cómo es qué absurdo es que la fiscal general venga a decir de que existe doble juzgamiento, que no se le puede juzgar a Odebrecht porque ya fue juzgada en Brasil? Por favor, eso atenta a la inteligencia de cualquier ciudadano de mediano conocimiento y no se diga a juristas del país. Y finalmente, reitero, lesiona y afecta, que es lo más grave, Fabricio, los derechos de una persona inocente. Y yo creo y estoy plenamente convencido que el tribunal, al cabo de este juicio, ratificará la inocencia del ingeniero Walter Solís Valareso, porque no se ha podido establecer que él haya participado ni dentro de esta supuesta estructura que ya no existe, ni pidiendo, exigiendo o recibiendo nada a cambio de los contratos que él suscribió como autoridad. Correcto. Gracias, doctor, por el tiempo. A las órdenes, muchas gracias. Doctor Jorge Luis Ortega, abogado, quien patrocina la defensa del exministro de Transporte y Obras Públicas y exsecretario nacional del Agua, Walter Solís, con su visión respecto a este tema. Por cierto, la audiencia se reinstalará hoy a partir de las 9 de la mañana. 7:08 en A Primera Hora. 7:09 ya.
Estuvo con nosotros en la primera hora Jorge Luis Ortega, jurista y defensor del ex ministro Walter Solís. Él explicó, pues, él está procesado por el caso Sobornos 2012-2016. Dijo que hoy concluyen las pruebas del procesado Jorge Glass y posteriormente los jueces deben deliberar. Aseguró que debe hacerse todo sobre la base de los peritos presentados en juicio. Explicó que la Fiscalía ofreció 166 testigos, pero solo quedaron 31. Presentó 200 o 300 pruebas documentales que se redujeron a 100. Los jueces deben hacer un análisis sobre estos testigos y pruebas y deliberar si hubo o no un delito. Lamentó también que la Fiscalía presentó 21 peritos que no tenían una certificación que les acredite como tales. También aseguró que el perito Mantilla no hizo un análisis prolijo sobre el tema social, cultural y laboral de los procesados, sino que se basa en supuestos presentados por otra coimplicada y ante ello aseguró que esto no tiene validez jurídica. Aseguró también que en el periodo en el que su defendido se encontraba en calidad de ministro no hubo irregularidades ni entrega de contratos. Dijo que se habla de una estructura criminal encargada de hacer cohecho, lo que aseguró que no es cierto, pues señaló que no se puede denunciar a 21 ciudadanos por cohecho porque no se podría justificar que todos realizaron este delito en el mismo lapso de tiempo. Pidió además que se respeten las garantías y derechos de los procesados y aseguró que su defendido que en el tema de su defendido no se ha podido determinar que ha participado en los delitos de los que se le acusa. Son las 7 de la mañana con 10 minutos en la primera hora.